Buenos días a todos. Me excuso por el momento de ingresar, pero el computador se me dañó y me tocó cambiarme de computador. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a abrir aquí la presentación para finalizar. Profe, yo te tengo una consultica. Yo Dímelo. la clase pasada no pude estar y estuve tratando de ver la clase asincrónica y no me aparecen las grabaciones. ¿Cuál clase? La del martes, jueves, el jueves pasado. No me están apareciendo ninguna de las grabaciones en la plataforma. La del 20 de mayo. ¿Y sabes qué? A mí tampoco me aparece. Dice que está en proceso. Tienes toda la razón. Voy a mandar pues como que me indiquen qué pasa. O sea, no puedes ver ninguna grabación. No, ahí aparece es que la grabación es que como después de 30 días no se podía ver y lo organicé pues como para que se viera como que digamos como 15 días antes y tampoco, o sea, no me está dando ver como ninguna lista de la grabación. Bueno, entonces si quieren yo les mando los enlaces también aparte de los que son de Zoom. Pero puntualmente la 20 de mayo ni siquiera se ha procesado. Es así, me toca como mandar un ticket o algo para que nos ayuden porque no está ni siquiera en Zoom, que es donde la fuente primaria pues como de las grabaciones. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, espérenme, yo reviso el enlace de grabaciones. Pero en el enlace de grabaciones, bueno, aquí ver y me imagino que sale error. Y la otra, esa sí sale. Sí, esa sí sale. O sea, la del 20 sí tienes razón, pero acá en esta sí aparecen las grabaciones, las otras de ahí para abajo. Profe, pero la del 20 no es la de hoy. La del 20, espérate un momentico, claro. Qué boba yo. No, mira en ese enlace, acabo de ver y aparece, y acabo de mirar la del 15, perdón, de mayo, y esa que dice que es 85 minutos, y esa está perfectamente. Sí, señora, a mí también me parece bien las demás y me abren y todo. Entonces, de Y pronto es la un error del del compañero. 13, acá acabo de revisar la del 13, también me abrió, la del 11 también. O sea, ahí en ese enlacecito que te pase aparece como un portalcito y ahí las vas consultando. La de hoy, obviamente, también está procesada, qué pena. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo, entonces ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces estamos terminando el tema de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Estamos con el tema eh, ay, ¿por qué se me puso pequeño? Perdón, de sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ay, denme un momentico que yo dan esto. Listo. Mm, Listo. Entonces, espérame, ¿qué es que eso no me quiere? Ya, listo. Entonces, acá tenemos un ejercicio, ya les dije que lo fueran trabajando ustedes. Tenemos un ejercicio de un sistema de ecuaciones, una ecuación x2 más y2 igual a 425 y la segunda ecuación logaritmo de x más logaritmo de y igual a 2. Entonces, en este caso de la ecuación uno vamos a despejar cualquiera de las variables. Podemos decir que x a la 2 es igual a 425 menos y a la 2. ¿Qué se hizo?
este lo pasé a este lado a restar. Y digamos que para nosotros x va a ser igual a la raíz de 425 menos y2. Podemos decir que esta sea la ecuación 3. Y en la ecuación 2, de la ecuación 2, ¿qué podemos decir? Podemos aplicar propiedades. Si yo tengo la suma de dos logaritmos, lo puedo convertir en el logaritmo de la multiplicación de los argumentos. Acá tengo la suma de los logaritmos y lo voy a convertir en logaritmo, esto es base 10 de x que multiplica a y igual a 2. Ahora acá, por definición, y acuérdense que la definición que dice, se los voy a poner acá también en rojito, la definición dice que si usted tiene el logaritmo en base b de n, que es igual a x, es lo mismo que tener b elevado a la x igual a n. Entonces, en este caso, esta base 10 elevado a 2 me debe dar x por y. 10 a la 2 igual a x por y. ¿Esto lo entienden todos? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces, de acá para nosotros podemos, si quieren, podemos despejar acá a x también. Entonces despejemos a x. X es igual a 10 al cuadrado sobre y. ¿Qué sucede? Esta es la ecuación 4. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo x igual y acá x igual. Podemos aplicar el método de igualación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a igualar? Igualando la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces nos queda la raíz de 425 menos y a la 2 debe ser igual a 100 sobre y. ¿Eso lo entienden todos? Estamos igualando estas partes de la ecuación. Que si x es igual a b y x es igual a c, entonces b debe ser igual a c para que se cumplan esas esas igualdades. Y de acá, esto va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces nos queda y que multiplica a la raíz. Ah, bueno, antes de eso, para quitar esa raíz cuadrada de ahí, lo que podemos hacer es elevar a ambos lados al cuadrado. Nos queda raíz de 425 menos y2, todo elevado al cuadrado, es igual a 100 sobre y, todo elevado al cuadrado. Entonces de acá ustedes pueden cancelar este con este. ¿Y qué nos queda? Nos queda 425 menos y cuadrado es igual a 10 a la 4 sobre y cuadrado. Esto pasa acá a multiplicar y al cuadrado que multiplica a 425 menos y al cuadrado es igual a 10.000. Y ya acá nos queda 425 y cuadrado menos 425 y a la 4 y ese igual a 10.000. Y ya esto va a pasar a este lado para que me quede positivo y esto va a pasar negativo, pues como para que la variable, en este caso y a la 4 me quede positivo. 0 es igual a 425 y a la 4 menos 425 y a la 2 más 10.000. Y esto es una ecuación cuadrática. Entonces, en este caso, tenemos que A es igual a 425, B es igual a, 425 menos 425, C es igual a 10.000. Entonces los valores de Y son iguales a menos B, o sea, menos por menos da más 425 más o menos la raíz. ¿Cuánto les da 425 al cuadrado? Profe, Eso ciento le da ochenta mil seiscientos veinticinco. eso, menos 4 veces que multiplica a 425, que es A, por 10.000, que es C. Y todo esto dividido 2A, o sea, 2 por 425, eso es 850.
Los valores de y son iguales a 425 más o menos la raíz de 186,25 menos, ¿cuánto les da la multiplicación de 4 por 425 por 10.000? Profe, 17 millones. 4 por 425 por 10.000. Sí, $250.000. A mí también me dio 17 millones. Mm, Menos, esto por eso da menos 17 millones. Espere un momentico, por favor. Mm, Sí, a mí también me da 17 millones, pero entonces queda negativo. Muy raro. Venga, miremos signos. Un momentico, por favor. Porque es que ahí nos quedaríamos sin solución, porque eso quedaría como un tema de complejos. Denme un momentico, por favor. ¿Dónde fue que nos equivocamos? No debe ser así. Profe, ¿no será el 10.000 que cuando pasa para acá debería de ser menos 10.000? Sino que el 10.000 nunca lo pasamos. Ya. Mira que siempre quedó en este ladito. Lo que hicimos fue pasar este y este lo pasamos al otro lado, pero el 10.000 queda Mm, positivo. Eso es lo que estoy mirando que de pronto, ¿dónde fue que se nos fue algún signo raro? Mm, mm.
Tiene que haber acá un error, espéreme, que es que si no, no nos dio. Sí, eso está bien. Venga, revisemos si podemos hacer de otra manera y ya después miramos porque por ese lado nos da error. Espéreme, si lo hacemos reemplazando mejor en vez de igualando en este caso. Espérenme aquí, yo miro una cosita. Es más raro. Venga, yo les muestro otra forma de hacerlo. Supremamente raro, pero bueno. Hay que revisar porque así no da. Entonces acá no lo voy a... La ecuación uno va a quedar tal cual. X al cuadrado más Y2 igual a 425. Lo que vamos a hacer es reemplazar la ecuación 4 en esa ecuación uno. Entonces vamos a decir ecuación 4 en ecuación uno. Allá despejamos a X. Entonces nos queda 10 a la 2 sobre Y. Todo esto al cuadrado más Y a la 2 es igual a 425. A ver si así nos da. Entonces acá nos queda 10 a la 4 sobre Y a la 2 más Y2 igual a 425. Y acá hacemos la suma de fracciones y nos queda, haciendo la suma de fracciones, nos queda Y2. Y2 dividido Y2 da 1 por 10 a la 4 nos da 10 a la 4. Y2 dividido este 1 que está acá nos da Y2 por Y2 nos queda Y a la 4. Yo lo bajo un poquito para que no quede tan. Y eso es igual a 425. Y acá entonces ya nos queda, este Y2 pasa a multiplicar acá y nos queda 10 a la 4 más Y a la 4 es igual a 425. Y de acá nos queda ya todo pasándolo para el mismo lado. Mm, Denme un momentico. Ah, bueno, acá 425 por Y a la 2, qué pena. Y de acá entonces organizamos todo y nos queda Y a la 4 menos 425 Y a la 2 más 10.000 es igual a cero. Miren, este lo pasé acá a restar. Ya con esta sí se va a hacer la ecuación cuadrática. Entonces ya nos queda así. Ahora, acá entonces ya vamos a decir que A es igual a 1, B es igual a menos 425 y C es igual a 10.000. Entonces acá nos queda 425, esto igual queda así, pero acá nos queda 4 por A, que es 1 por C, que es 10.000, y acá nos queda 2.
Ahorita hay que revisar esa otra forma porque no nos... ¿Dónde estaba el error? Y acá nos queda que y es igual a 425 más o menos la raíz. ¿Cuánto les da? 4 por 10.000 da 40.000. 180.000, 625 menos 40.000. ¿Y cuánto les da eso? 180 menos 40.000 les da 140.625 dividido 2. ¿Y cuánto les da raíz de 140.625? 375, profe. Un valor de y es igual a 425 más 375 sobre 2 y otro valor de y es 425 menos 375 sobre 2. Y entonces acá cuánto les da la suma y acá cuánto les da esa resta. 425 más 375 dividido 2, ¿cuánto les da? 400. El positivo. Acá les da 400 y acá les da, acá 50, o sea 25. Para nosotros estas van a ser las ecuaciones 3. Veníamos a no es una ecuación 4, sino que esta es una ecuación 3. Y estas son ecuaciones 4. Vamos acá una cosita. Quedó esto. Y entonces ya, ¿qué pasa? Ya tenemos las soluciones de y nos vamos a devolver y vamos a mirar dónde está despejado a x. Y acá donde está despejado x, vamos a resolver. Decimos, sí, bueno, miramos el logaritmo. Como los dos valores son positivos, podemos tener logaritmo de 20, podemos de 400 y de 25. Entonces, si y es igual a 400, ¿qué pasa con x? X es igual a 10.000 dividido 400. ¿Cuánto les da eso? Y si x es igual, perdón, si y es igual a 25, entonces x es igual a 10.000 dividido 25. Entonces acá les da 25 y acá les da 400, creo que también. Entonces la solución acá es 25,400 y el para acá solución es 400,25. Son las soluciones. Y esas serían las soluciones finales del sistema de ecuaciones. Tengo que revisar de la otra forma que era lo que estaba pasando. Pero evidentemente no nos daba ninguna solución porque daba ecuación, pues daba soluciones complejas. Acá hay otro, dice resuelva para X y Y el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces acá lo que tenemos son ecuaciones donde están involucrados exponenciales. En este caso, en este caso vamos a tratar de simplificar lo que podamos simplificar. Entonces vamos a convertir a través de la ecuación de la definición esas exponenciales en logarítmicas. Mira, acá se las volví a hacer. Si quieren le ponemos colorcitos. Acá le voy a poner colorcito a la base, le voy a poner B. Entonces acá también B, B en azulito. X dejémoslo así y acá N lo vamos a colocar en otro color. Pongámosle, por ejemplo, morado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos de 1, de la ecuación 1, ¿cierto?
Tengo la ecuación acá exponencial y voy a convertirla en logarítmica. Entonces la base en este caso es 4. Entonces digo logaritmo en base 4 ¿de qué? De este resultado, o sea, de 16y debe ser igual al exponente que es x. ¿Esto lo entienden todos? Lo pasé de exponencial a logarítmica. Y lo mismo vamos a hacer con la ecuación 2. Acá, de la ecuación 2 lo vamos también por definición. Acá le voy a colocar definición y definición. Vamos a pasar, acá la base es 2. Entonces decimos logaritmo en base 2 ¿de qué? De este resultado, de 4y debe ser igual al exponente que es x más 1. ¿Eso lo entienden todos? Sí, profe. Pro- Profe, ¿me volvés a explicar el otro por? Es que estaba anotando. ¿Cuál? El, el 2. Tienes una función exponencial. La base de la función exponencial, ¿cuál es? 2. La base de la función exponencial es la base del logaritmo. 2. La función exponencial siempre da el resultado de la función logarítmica siempre es el exponente. O sea, el exponente es el resultado de la función logarítmica. Miren acá, el exponente es el resultado de la función logarítmica. Y el argumento El argumento es el resultado en la función exponencial. El argumento de que el logaritmo. Entonces, el resultado de la función exponencial, que es 4y, es el argumento en la función logarítmica. Por eso te basas en estos colores acá. Gracias, profe. Listo. Entonces, de acá vamos a aplicar propiedades y mirar qué podemos hacer acá. Entonces, ustedes tienen logaritmo en base 4 de 16y, tienen una multiplicación. Podemos convertir eso en la suma de los logaritmos. Van a ver por qué. Entonces nos queda logaritmo en base 4 de 16 más el logaritmo en base 4 de y igual a x. ¿Qué hice? Acá hay una multiplicación, la convertí en la suma de los logaritmos. ¿Qué pasa? Este dice lo puedo convertir en logaritmo en base 4 de 4 a la 2 más logaritmo en base 4 de y. Y esto, por propiedades de los logaritmos, puedo cancelar este logaritmo con esta base 4 y me queda 2. 2, bueno, esto igual a x. 2 más el logaritmo en base 4 de y igual a x. Y para despejar el logaritmo en base 4, esto lo va a pasar a restar. Logaritmo en base 4 de y es igual a x menos 2. Este 2 pasó a restar. Para nosotros esa va a ser la ecuación 3. Y ya vamos a mirar la misma forma. Para nosotros es que sea la ecuación 3. Y ya aquí de la misma manera vamos a esta multiplicación que hasta acá nos queda logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de y igual a x más 1. Nos queda este logaritmo en base 2 de 4 es 2 a la 2 más logaritmo en base 2 de y igual a x más 1. Ah, pero ¿saben qué? Hubiéramos hecho algo antes para que nos hubiera quedado base 2. ¿Saben qué? Voy a hacer una modificacióncita acá y van a ver por qué. Este logaritmo en base 4 de 16y, antes de hacer ese logaritmo en base 4 de 16y, lo voy a cambiar. Qué pena con ustedes. Porque como el otro es base 2, para que todo me quede en base 2, ustedes pueden decir, antes de la definición, que ese 4 a la 2 es 2
a la 2x es igual a 16y. Este 4 lo convertí en ese 2. Y ahora si aplico la definición, entonces la base me queda 2. Logaritmo en base 2 ¿de qué? De 16y me da 2x. Y acá entonces aplico propiedad logaritmo en base 2 de 16 más logaritmo en base 2 de y igual a 2x. Y ya acá nos queda logaritmo en base de 2, 16 se puede convertir en 2 a la 4 más logaritmo en base de 2 de y igual a 2x. Ya acá me queda, cancelo este logaritmo en base 2 con esta base 2, me queda 4 más logaritmo en base 2 de y igual a 2x. Me queda logaritmo en base 2 de y es igual a 2x menos 4. Si lo vieron, ¿por qué le hice el cambio? Para que acá me quede base 2 y aquí me quede base 2, porque si no me queda una base 4 y me queda una base 2. Entonces acá cancelo este logaritmo con esta base, me queda 2 más logaritmo en base 2 de y igual a x más 1. Ese 2 pasa a restar, me queda logaritmo en base 2 de y es igual a x más 1 menos 2. Logaritmo en base 2 de y es igual a x menos 1. Para nosotros esta era la ecuación 3, para nosotros esta era la ecuación 4. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos lo mismo en ambos lados, vamos a igualar. Entonces, pero yo me llevo estas dos para que ustedes lo vean allí. A ver, aquí igualando, porque son los mismos logaritmos en base 2 de y, igualando ecuación 3 y ecuación 4, nos queda que 2x menos 4 igual a x menos 1. Y acá vamos a pasar el x acá a restar. 2x menos 4 y ese menos 1 pasa a sumar igual a 0. Nos queda x menos 3, 2x menos x me da x y menos 4 más 1 me da 3 igual a 0. X es igual a 3 y esa sería para nosotros la ecuación 5. Y ya reemplazamos en cualquiera de esas, ecuación 5 en por ejemplo la ecuación 4. Entonces nos queda logaritmo en base 2 de y es igual a 3 menos 1. Logaritmo en base 2 de y es igual a 2. Y por definición acá decimos que esta base 2 elevado a esta base 2 nos da y. 4 es igual a y. Y esas serían las respuestas de 3 y de 4. Este ejercicio, digamos que es función exponencial, pero en este caso la convertimos a logarítmica para poder operar. ¿Qué pasa, profe? Si nos hubiera quedado base 4, ¿qué teníamos que hacer? Nos hubiera tocado hacer un cambio de base, ¿cierto? En ese caso, pero así estaría. Hasta acá vamos a trabajar la parte de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. En el taller hay más ejercicios de eso, pero igual acá trabajamos varios ejercicios del taller. Entonces yo creo que con esto eh, nos tenemos pues como para trabajar. Vamos a pasar a ver una partecita ya, que es otro tema, que es un repaso del triángulo, de la trigonometría del triángulo rectángulo. Listo, entonces este tema, la verdad, aprovechen bastante porque este tema es como muy de repaso, es hasta muy bueno. Primero vamos a mirar la parte de los ángulos, ¿cierto? Cuando hablamos de trigonometría del triángulo rectángulo, pues entendemos que hay muchos tipos de triángulos, pero está específicamente el triángulo rectángulo, que es coger un rectángulo, partirlo en la diagonal y nos quedan dos triángulos que tienen una característica y es que uno de los ángulos que tiene es de 90 grados, es recto.
Vamos a repasar primero esta parte de ángulos y cuando hablamos de ángulos hablamos de de un conjunto de puntos que están determinados por dos semirrectas que tienen el mismo punto extremo y se denomina ángulo. O sea, todos estos puntos que están entre estas dos semirrectas, a eso se le llama ángulo, ¿cierto? Entonces, el ángulo tiene, digamos, un lado inicial y el ángulo tiene un lado final. ¿Cierto? Porque hay como una dirección, él empieza de un lado y se va hacia el otro. Entonces acá dice U es el lado inicial, U, mírenlo acá, es la semirrecta U, y la semirrecta V es el lado final, lado terminal. O es el vértice del ángulo y pues alfa en este caso es el ángulo. Entonces hay una rotación en los ángulos. Si la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo es negativo, pero si es en el lado contrario de las manecillas del reloj, decimos que es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Miren a alfa. Alfa está yendo de A hacia B y tiene un sentido contrario a como giran las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, alfa es un ángulo positivo. Y beta, en este caso, si ustedes se dan cuenta, beta está desde el lado A hasta este lado, tiene un giro en el sentido de las manecillas del reloj. En este caso, beta es un ángulo negativo. Acá está alfa, que es un ángulo positivo, y está beta, que es un ángulo negativo. Y acá tenemos diferentes medidas de ángulos, digamos, notables. Cuando se hablan de cosas notables, es que se encuentran mucho en la matemática, ¿cierto? Entonces, en este caso decimos, un grado es la medida de un ángulo cuyo lado terminal se obtiene al rotar el lado inicial 1/36 de la circunferencia en sentido contrario al que gira en las manecillas del reloj. Más específicamente, una vuelta completa en grados es igual a 360 grados, una vuelta completa. Entonces, un grado es 1/360. Es básicamente eso. Un grado es 1/360. ¿Por qué? Porque la rotación completa en sentido contrario de las manecillas del reloj es 360. Entonces, ¿qué pasa? La mitad de esa rotación, o sea, que es 180 grados, se llama ángulo llano. La cuarta parte de esa rotación, que es este que tenemos acá, es el ángulo de 90 grados, es como 360 dividido 4, ¿cierto? Acá hay otro ángulo de 90, acá hay otro ángulo de 90, acá hay otro ángulo de 90. Entonces, 360 la rotación completa dividido 4 nos da el ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto. O sea que en una rotación completa hay cuatro ángulos rectos. 45 grados, pues es la mitad del ángulo recto y pues 30 grados es otro de los ángulos que tenemos que es notable, que es menos, evidentemente, del ángulo recto. Si hablamos de 30, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, 30 que es igual, entonces ustedes hacen, ¿qué pasó? Hacen la circunferencia, si ustedes la dividen, esto es 90 y 90 lo dividen en tres partes. Entonces acá tengo 30, acá tengo 60 y acá tengo 90. Y si ustedes este lo dividen en otras tres partes, significa que este lo dividen en otras tres partes y este lo dividen en tres partes. ¿Qué significa? Que la rotación completa, ¿cuántos ángulos de 30 tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que si ustedes a 360 lo dividen entre 30 son 12, digamos, hablamos de 12 porciones. La mitad, que es 180 dividido 30 pues nos da 6. O sea que en la mitad, solamente en esa mitad, tenemos 6 partes de 30 grados. Esta es la definición de los ángulos en radianes. Entonces, cuando hablamos de grados, nos vamos a que la rotación completa en grados es de 360 grados. Cuando hablamos de radianes, sí o sí tenemos que enmarcar el ángulo en una circunferencia. Siempre los ángulos en radianes es porque hay una circunferencia involucrada. ¿Y por qué es? Porque la medida de ángulos de radianes depende del radio de la circunferencia que enmarca y del arco
que subtiende ese ángulo, ¿cierto? Entonces siempre cuando hablamos de ángulos en grados es porque, perdón, en radianes es porque estamos hablando de una circunferencia. Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo teta que está en esta circunferencia que tiene radio R, la medida de ese ángulo va a estar dada por el arco que subtiende. Si, por ejemplo, el ángulo teta fuera este, entonces el arco que subtiende es todo esto que está acá, todo este ladito de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, el arco que subtiende, que es ese, sobre el radio de la circunferencia. En radianes, la vuelta completa es 2pi. Y ustedes saben que el pi es 3,14, aproximadamente 3,1416. ¿Cierto? Entonces, 2pi, una vuelta completa, si tengo esto, la mitad es pi, ¿cierto? Esta otra mitad es pi. Entonces acá otra definición dice, si el vértice de un ángulo alfa se pone en el centro de un círculo con radio mayor a cero y la longitud del arco que subtiende sobre la circunferencia es S, entonces la medida de radianes del ángulo está por el arco que subtiende sobre el radio de la circunferencia. Si cuando S es igual a R, entonces el ángulo va a representar a un radián y eso lo vamos a ver acá. ¿Qué es un radián? Cuando la circunferencia tiene, cuando el arco que subtiende el ángulo es igual al radio, entonces tenemos un radián. Cuando el arco que subtiende son dos radios, tengo dos radianes. Cuando el arco que subtiende son tres radios, son tres radianes. Cuando el arco que subtiende son cuatro radios, ¿cómo así que cuatro radios? Cojo esta medida y me voy así. Mido acá, mido acá, mido acá, mido acá y van cuatro radios. Cuando subtiende cinco radios, son cinco radianes. Y cuando subtiende seis radios, son seis radianes. Eso fue lo que encontraron con el número pi. En una circunferencia cabe seis radios, o sea, seis radianes y un poquito. ¿Y cuál es el poquito? Miren que es este 14 o es este 28. Miren que en pi, o sea, en pi me caben 3 radianes y un poquitico, ¿cierto? Que es ese 14. Y si es la vuelta completa, el 2pi es 6,28, o sea, es este otro poquitico. Entonces, en una circunferencia siempre me caben 6 radios y un poquitico, que es este poquitico que está representándose acá. Entonces, otra vez, en grados la rotación completa equivale a 360 grados y en radianes a 2pi. Y acá vuelve y explica eh, cómo es la rotación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es pi medios, esto es 3pi medios, o sea, tres veces un pi medio, dos pi medios, tres pi medios y acá es 2pi. Entonces, acá ya lo están haciendo por pi, ¿cierto? Entonces, la rotación completa, todo esto es para decir que la rotación completa de, del ángulo en radianes es 2pi. Y acá se ve la relación entre ángulos en radianes y en ángulos en grados. Entonces acá les voy a mostrar la fórmula, pero si ustedes se dan cuenta, pi sexto, lo que yo les decía, si ustedes a pi, pi es esto, ¿cierto? Lo dividimos en 6, saca 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pi, que es 180 grados, lo dividen entre 6, eso que es igual a 30. Entonces, pi sextos le representa el ángulo de 30 grados. Listo. Pero, ¿cómo se hace para cualquier, pues así con estos ángulos notables es muy fácil, pero para cualquier grado, para cualquier ángulo, ¿cómo hacemos la relación? Entonces, para pasar ángulos de grados a radianes y viceversa, vamos a hacer una regla de tres. Entonces, ustedes saben que el ángulo en grados
la rotación completa en grados es de 360 y saben que la rotación completa en radianes es 2pi. Entonces, listo, vamos, yo quiero poner ángulos, colocarlo así. Yo quiero poner los ángulos, yo tengo los ángulos en grados y lo quiero pasar a radianes. Entonces yo digo, el ángulo en radianes es igual. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el ángulo en grados por 2pi y lo dividimos en 360. Entonces, ¿qué me queda? El ángulo en radianes va a ser igual, ustedes pueden acá cancelar o simplificar esto acá, eso es igual al ángulo que yo tengo en grados, lo multiplico por pi y lo divido por 180. Ahora no, yo lo quiero, yo tengo en radianes y lo quiero pasar a grados. Entonces, si lo tienen en radianes y lo quieren pasar a grados, ustedes dicen, el ángulo en grados es igual al ángulo en radianes por 360 que divide a 2pi. Y nos queda que el ángulo en grados es igual, ustedes pueden simplificar este 360 con ese, nos queda ángulo en radianes por 180 dividido pi. Estas dos son las ecuaciones. Lo que yo les muestro ahí cómo se sacan. Entonces, ángulo en grados, ángulo en radianes. Son las dos fórmulas, ¿cierto? El ángulo en radianes lo multiplico por 180 y lo divido por pi para encontrar en grados. Y para encontrar en radianes, el ángulo en grados lo multiplico por pi y lo divido por 180. Ya saben de dónde salió, de esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Nos devolvemos acá y, por ejemplo, ustedes dicen, ah, profe, yo tengo el ángulo de pi tercios y quiero saber a cuánto equivale en grados. Entonces, si ustedes lo tienen en radianes, ya dijimos, el ángulo en grados es igual al ángulo en radianes que multiplica a ángulo en radianes que multiplica a 180 dividido pi. A 180 dividido pi. Entonces, yo sé que el ángulo de radianes es pi tercio, entonces el ángulo en grados es igual a pi tercios que multiplica a 180 dividido pi. Entonces, acá, ¿qué pasa? Se cancela este pi con este pi y me queda 180 dividido 3. Y 180 dividido 3 es 60, que es este que tenemos acá. Entonces, miren que ahí se aplica esas formulitas. Acá era al revés. Usted tiene el ángulo en grados y lo quiere pasar a radianes. Entonces, 300 grados que multiplica a pi dividido 180. Entonces 300 dividido 180 les da 5 tercios de pi. El ángulo de 300, bueno, acá no está, en radianes es 5 tercios de pi. 5 tercios de pi. Entonces, ¿eso cómo se lee? 5 tercios de pi. Es pi que lo divido en tres partes. Uno, 2 y 3. Y acá también divido a pi en tres partes. Y tomo 5 tercios. Uno, 2, 3, 4, 5. Esto es 300. Así se lee ese 5 tercios de pi. Entonces ya pasamos acá, después de hacer como ese repasito de los ángulos, que eso después se tiene en cuenta en muchas cosas, y vamos a pasar al triángulo rectángulo. Entonces cuando hablamos de triángulo rectángulo, como les decía, es coger un rectángulo, cruzarlo por su diagonal, y ¿qué obtenemos? Un triángulo rectángulo, otro triángulo rectángulo, dos triángulos rectángulos. Y si ustedes observan, en este triángulo rectángulo que tengo acá, definimos unos ángulos. Entonces dijimos que este ángulo acá es alfa, que este ángulo acá es beta y que el ángulo que está acá es el ángulo de 90 grados.
¿Qué sucede? La suma de los ángulos en cualquier triángulo es igual a 180 grados. Siempre. La suma de ángulos en un triángulo, en cualquier triángulo. Usted, no, es que el triángulo es así, irregular. Siempre la suma de los ángulos le da 180. ¿Qué significa? Que como ustedes ya saben que en el triángulo rectángulo mínimo este ángulo es de 90 grados y la suma siempre de los ángulos en el triángulo es 180, entonces ¿qué pasa? La suma de A más B siempre a ustedes les va a dar 90 grados, alfa más beta. Es 180 menos 90. Entonces, los ángulos en el triángulo rectángulo, los ángulos agudos, ¿por qué hablamos de ángulos agudos? Los otros dos ángulos que son agudos. ¿Por qué? Porque todo ángulo menor a 90 grados es agudo, ¿cierto? Y si yo tengo que en el triángulo rectángulo la suma de los ángulos es igual a 180, yo ya tengo un ángulo de 90, la sumatoria de los otros dos me da 90. Entonces ellos dos deben ser menores a 90. Entonces alfa más beta es igual a 90 grados. Y a esos ángulos que son menores a 90, que la suma da 90, se llaman ángulos complementarios. Son ángulos menores a 90, son ángulos agudos. Complementarios es que su suma da 90 grados. Y ya pasamos para acá. Entonces decimos las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo, pues para mi caso, siempre tengo el ángulo de 90 grados. Para mí siempre el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Y dependiendo del ángulo agudo que yo esté observando, en este caso, para mí, el ángulo agudo que estoy observando es este que se llama teta. Dependiendo del ángulo agudo que yo coja, si cojo este, ya las cosas son distintas, ¿cierto? Para ese ángulo teta, este lado es el opuesto y este lado es adyacente, ¿cierto? Pero si yo hubiera escogido el otro, si yo hubiera escogido este ángulo, digamos que este es alfa, para alfa este lado no es opuesto, sino que es adyacente y para alfa este lado es el opuesto. Entonces, ojo, tienen que fijarse muy bien en qué ángulo están mirando, porque dependiendo del ángulo de referencia que ustedes tengan, es el lado opuesto o lado adyacente. Las funciones trigonométricas siempre dicen lo siguiente: el seno del ángulo teta siempre va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de ángulo va a ser siempre el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente siempre va a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente, como está acá. El seno, siempre lado opuesto. Coseno, siempre lado adyacente. Y la tangente relaciona esos dos lados, el opuesto sobre el adyacente. En el seno y el coseno se tiene en cuenta la hipotenusa. ¿Que cuál es la hipotenusa? Es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Las otras funciones se llaman funciones recíprocas. ¿Por qué recíprocas? Porque digamos que son al inverso de cómo es el seno. En este caso, la función recíproca del seno es la cosecante, la función recíproca del coseno es la secante y la función recíproca de la tangente es la cotangente. Ojo que muchos se equivocan, digamos, por la mnemotecnia de que el seno es parecido con la S a la secante, pero no, es pues es contrario. El seno es con cosecante, el coseno es con secante, ¿cierto? Y ya pues la diferencia es que entonces en este caso la cosecante arriba va la hipotenusa abajo el lado opuesto, en la secante arriba la hipotenusa sobre el lado adyacente y en la cotangente el lado adyacente sobre el lado opuesto. Es como la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar los valores de las funciones trigonométricas del ángulo 30, 45 y 60 que se llaman ángulos notables. Y por Pitágoras decimos que en el triángulo rectángulo, la hipotenusa por Pitágoras dice que en el triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces aquí van a mirar una cosa. Vamos a sacar las funciones primero del ángulo de 45 grados.
Entonces, para sacar las funciones del ángulo de 45 grados, vamos a usar el triángulo isósceles. ¿Cuál es el triángulo isósceles? El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y el otro lado pues no es igual, ¿cierto? Y al tener dos lados iguales, estos dos lados, esos ángulos acá son de 45 grados y pues como es un ángulo, un triángulo rectángulo, este ángulo es el de 90 grados. Entonces el triángulo isósceles es donde dos de los lados son iguales, ¿cierto? Y eso implica que dos ángulos sean iguales y en este caso en el triángulo isósceles, entonces tenemos que el ángulo, uno de los ángulos es 90, los otros dos lados es 45. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos, siempre el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa, siempre. Entonces yo esa la voy a llamar H. Ese lado lo voy a llamar H. Y los dos lados igualitos los voy a llamar L. Y estos dos ángulos pues son de 45 grados. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá lo voy a rotar ese triángulo para que lo veamos de otra manera y podamos ver pues como las funciones. Derrotado, pues sigue siendo ángulo de 90 grados, el lado opuesto es H, los dos lados igualitos son estos L y estos dos son los ángulos de 45 grados. Nos vamos a fijar en este ángulo de 45 grados, ¿cierto? Y por Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los otros dos lados, a la suma de los otros dos lados al cuadrado, que es esto que está acá. H al cuadrado es igual a L al cuadrado más L al cuadrado. H al cuadrado es igual a dos veces L al cuadrado. Y tenemos que H es igual a la raíz de 2L al cuadrado. L en este caso puede salir porque tiene raíz cuadrada. Entonces H es igual a L raíz de 2. ¿Sí o no? H. Y ya todo eso está en función de L, ¿cierto? Porque los otros dos lados ya son L. Entonces vamos a hacer la función coseno. Coseno de 45 grados. En este caso nos vamos a fijar en este lado 45. Entonces dijimos coseno de 45 es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Del lado adyacente de 45, cuando hablamos del lado adyacente, es el lado que está al ladito. Es hace parte del ángulo. Entonces el lado adyacente es L y la hipotenusa es L raíz de 2. O sea que esto es igual, cancelo los L's y eso es igual a 1 sobre raíz de 2. Les pregunto, eh, ¿es conveniente dejar denominadores con raíces? No, entonces racionalizamos. Raíz de 2 sobre raíz de 2 y eso es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora vamos a mirar el seno. Seno de 45 grados. Entonces nos estamos fijando en este. ¿Cuál es el lado de opuesto de 45 grados? Es este lado. Pero ese lado es L también. Entonces es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el lado opuesto es L y la hipotenusa dijimos que es L raíz de 2. Entonces nos queda 1 sobre raíz de 2 que racionalizado nos da raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 sobre 2 da igual. En el ángulo de 45 grados, el seno y el coseno son iguales. ¿Y qué pasa con la tangente? Dijimos que la tangente siempre es lado opuesto sobre lado adyacente. Lado opuesto es L, lado adyacente es L, o sea que es 1. La tangente de 45 es 1. Y acá vamos a mirar las recíprocas. La secante de 45 es igual, entonces, nos fijamos en este acá, sería raíz de 2. La cosecante de 45 pues antes de racionalizar, entonces también es raíz de 2. Y acá la cotangente de 45 es igual a L sobre L también, entonces nos da 1. ¿Por qué L sobre L? Sería el lado adyacente sobre el lado opuesto, pero es L sobre L. ¿Les queda claro las funciones de 45 grados? Si quiere, alguien lo hace en la calculadora y me dice cuánto le da coseno de 45.
¿Cuánto le da coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Te dio así raíz de 2 sobre 2 o te da 0,7071. Y lo Sí, mismo también. seno de 45. 0,7071. Entonces en el ángulo de 45 el seno y el coseno son iguales. La tangente es 1. Como son iguales y la tangente es lado opuesto sobre lado adyacente, depende de los lados. Acuérdense que también la tangente es seno sobre coseno. Como son iguales, entonces da 1. Ahora, vamos a mirar las funciones de otros ángulos notables, del ángulo de 60 y del ángulo de 30. Y esas funciones las logramos con el triángulo equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? En el que todos sus lados, L, L y L, todos los lados son iguales. El isósceles, dos lados son iguales. En el equilátero, todos los lados son iguales. Pero igualmente, en el triángulo equilátero, la sumatoria de los ángulos es igual a 180. Entonces les pregunto, ¿a qué es igual los ángulos acá? Son iguales. Entonces, los ángulos son iguales a 180 dividido tres ángulos. Todos los ángulos en el triángulo equilátero son iguales e iguales a 60 grados. ¿Listo? Eso pasa en el triángulo equilátero. Entonces, ¿qué sucede? En este triángulo equilátero, miren que acá pues yo dividí esto 30 y 30, pero eso es 60, 60 y 60. Y todos los lados son iguales. ¿Qué voy a hacer en el triángulo equilátero? Lo voy a partir. Y al partirlo me queda este lado con L medios, acá me quedó ángulo de 30 y ángulo de 30. Listo. Y voy a coger solo una de las partecitas de ese triángulo equilátero, la mitad. Entonces, ¿qué cogí? Acá me quedó el ángulo de 60, como yo lo partí a la mitad, esto me quedó ángulo de 90, estos me quedaron este me quedó de 30, este me quedó de 60. Por eso es que es el triángulo equilátero que lo coge uno para sacar las funciones trigonométricas de los ángulos de 30 y de 60. Entonces, ¿qué pasa? Este lado acá ya me quedó L medios, este lado acá me quedó L y me quedó otro lado que en este caso yo lo llamé S. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de S en función de L. Por Pitágoras, en el triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? La hipotenusa es L, porque es el lado opuesto al 90 grados. Es igual a los catetos L medios al cuadrado más S al cuadrado. Entonces, me queda L cuadrado es igual a L cuadrado sobre 4 más S cuadrado. Esto va a pasar a restar. L cuadrado menos L cuadrado sobre 4 es igual a S al cuadrado. Y acá hagamos 4, es el denominador común. 4 dividido 1 me da 4 por L cuadrado, 4L cuadrado. 4 dividido 4 me da 1 por L cuadrado, L cuadrado. Eso es S cuadrado. Y de acá me queda 4 menos 1 me da 3. L cuadrado sobre 4 es S cuadrado. Y ya me queda que S es igual a la raíz de 3L cuadrado sobre 4. S es igual a L sale, 4 sale como 2 y me queda raíz de 3. Entonces me queda raíz de 3 sobre 2, L. Es el valor de S. Espérenme, yo aquí hago una cosita. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos aquí, vamos a coger cualquiera de los dos ángulos, digamos que el ángulo de 30. Entonces nos vamos a fijar acá. Listo. Ahí vamos a poner la mirada. ¿Qué pasa? Dijimos
El seno, en este caso de 30 grados, va a ser igual al lado opuesto, y el lado opuesto de 30 es L medios, sobre la hipotenusa, que es L. Entonces, en este caso, aplicamos la ley de la oreja y nos queda, miren que este L está sobre 1, entonces nos queda L sobre 2L, esto se cancela, y nos queda que el seno de 30 es igual a 1/2. Ahora, el coseno de 30 es igual a lado adyacente a 30, el lado adyacente es S, sobre la hipotenusa, que es L, y ese acabamos de encontrar que era raíz de 3L sobre 2, y todo esto sobre L. Si aplican la ley de la oreja, les queda raíz de 3L sobre 2L, y cancelamos esto y nos queda raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 30 grados es igual a lado opuesto, que el lado opuesto de 30 es L medios, sobre el lado adyacente, que es ese. Y ya acá nos queda L medios y ese que es raíz de 3 sobre 2, L. Entonces, aplican ley de la oreja y les queda que tangente de 30 es igual, miren que ustedes hacen aquí así, 2L sobre, y este acá, raíz de 3L por 2. Entonces, ¿qué pasa? Se cancela el L con el L, el 2 con el 2, y nos queda 1 sobre raíz de 3. Que aplicando la racionalización, raíz de 3 por raíz de 3, eso nos queda raíz de 3 sobre 3. Ya lo otro, pues ya la secante, la cosecante y la cotangente la sacan ustedes. Y acá les voy a dejar, entonces ustedes acá saben que S es igual, bueno, acá, S es igual a qué? Dijimos que S era igual a raíz de 3 sobre 2L. Entonces ustedes van a sacar el seno de 60, el coseno de 60 y la tangente de 60. Entonces, bueno, hagámoslo acá. Seno de 60, lado opuesto a 60 es S, sobre la hipotenusa, que es L. Coseno de 60, lado adyacente L medios, sobre la hipotenusa, que es L. Y la tangente de 60 es lado opuesto de 60, que es S, sobre el lado adyacente, que es L medios. Ya ustedes hacen los reemplazos y lo terminan de hallar. Acá pues va a haber un resumen de cómo son las funciones, pero eso lo seguimos haciendo en la siguiente clase. Entonces el próximo jueves terminamos esta parte y ya hacemos aplicaciones de estas funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces les agradezco mucho la asistencia de ustedes en la clase de hoy y nos vemos el próximo jueves. Que tengan un feliz día. Gracias, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Profe, hola, qué pena. Hola. Profe, muy buenos días ante todo. Profe, te pregunto, es que pues teníamos dudas sobre el parcial, el Espérame que se te fue como el audio. presencial que va a haber el 31 si no estoy mal. Sí, ¿en Ujú. qué aula? Ah, no, ¿qué pasa? Es que hay dudas sobre... Sí, sí, Nosotros antesito, la próxima semana, nosotros nos hacen como la programación y nos pasan las aulas donde van a hacer los parciales en cada sede. Entonces les estaríamos contando. Igual, el parcial es a las 8 de la mañana, ah, el listo, profe. 31 de mayo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Igual, profe. Sí, profe, ya. Muchas gracias. Bueno, que tengan un feliz día. Igualmente, usted, profe.